Buenas noches, querido Ignacio. ¿Cómo estás? Hola, querido Rodolfo. Aquí, mira, reci- tú sabes, vivo en un lugar agreste, salvaje, y se cortó la luz hoy, justo hoy se cortó la electricidad y acaba de llegar hace onda 10 para las 9 cuando estaba instalando ya las cosas para la emergencia. Así que tuve una pequeña guerrilla con la internet, en fin, mira, me vas a tener que tener un poco de paciencia para ir poniéndome en la conversación, ¿ya? Igual ustedes, Me parece, queridos amigos y amigas, me van a tener que tener un poco de paciencia para ir entrando, para ir retomando un poco más mi centro. Pero por lo mira, demás, Ignacio, bastante bien. nada es casualidad. Me parece perfecto comenzar así el conversatorio, porque de hecho ¿Sí? quería partir con una pregunta que tiene directa relación con lo que tú estás describiendo, que es ¿por qué quienes tratamos de meditar, de calmar nuestra mente, de estar en un estado de coherencia, de paz, de lo que entendemos intuitivamente que es la plenitud, y muchas veces tenemos atisbos de como rayos de luz de lo que es la realidad, lo que es la verdad, una cosa tan nimia como que Internet se caiga y vamos a tener una conversación, nos altera de una forma que tenemos que respirar, centrarnos de nuevo para volver a ese estado de calma. ¿Por qué cuesta tanto? Es una gran pregunta, pues, querido Rodolfo. Y ese es parte del camino a la meditación, ¿cierto? En el Zen dicen, no es tan importante caerse como levantarse en términos de la atención. Perdemos la atención. Y básicamente es por es una razón muy importante y que se constituye finalmente en nuestra prisión. Si hay algo, una creencia o una falsedad en la que hemos estado sujetos, ¿cierto? Es que somos seres unidimensionales, que vivimos vidas lineales, sujetos al tiempo y sujetos a la materia. Esa es como la visión materialista. Entonces esa visión materialista de que hay un principio y un final y que nos vamos a morir, este es un conversatorio de muerte y meditación, nos pone densos, nos pone en modo de supervivencia. Entonces, esa fecha de caducidad que tenemos más allá, ¿cierto? Además es tabú, se habla muy poco. Entonces, nos pone tenso y esa tensión activa nuestras suprarrenales. Estrés, la causa de la inmensa mayoría de las enfermedades. Y cuando se activan nuestras suprarrenales, ¿cierto? En este modo supervivencia en que hemos sido criados, condicionados, programados, la atención se da a nuestros sentidos y al mundo externo, al mundo de la forma. Entonces vemos cuerpos, vemos objetos, vemos cosas y además vamos creando desde la carencia, entonces cosas que necesitamos y que tenemos que tomar para poder vivir, para ser felices, para tener éxito. Entonces estamos volcados hacia afuera, a través de los órganos de los sentidos físicos, ¿cierto? Y en esto de que vemos formas, vemos cuerpos, entonces nos identificamos con nuestro cuerpo y nos identificamos con la materia. Y eso está afuera. Nos identificamos también con nuestras creencias, con nuestros pensamientos. Entonces, en ese sentido, este periodo que estamos viviendo de auge del materialismo científico, no nos ayuda en nuestra intención, en nuestra intuición espiritual de ir hacia adentro. Es como que estamos constantemente tironados hacia afuera. Entonces cerramos los ojos y los ojos empiezan como a temblar adentro y empiezan los pensamientos y empieza la ansiedad porque llevamos tanto tiempo, ¿cierto? Volcados hacia afuera que nos cuesta mucho estar hacia adentro y justamente en eso consiste el entrenamiento, en invertir la mirada.
¿cierto? De alguna manera en silenciar nuestros sentidos físicos para poder entrar en nuestro interior y entrar en esa dimensión eh, estupenda, luminosa de la conciencia con mayúscula. Entonces nos cuesta, aparecen, cerramos los ojos, ¿cierto? Y en este, es como si viniéramos en un auto a 200 kilómetros por hora, no vamos a frenar en 5 metros, vamos a frenar en 100, 200 metros, no lo sé, pero cuesta frenar el tráfico, cuesta silenciar nuestra mente, ¿cierto? Que se silencie, que caiga. De hecho, Santa Teresa de Ávila, una de las místicas cristianas más lindas, más hermosas, habla de la loca de la casa. Es como que tenemos un Mm. loco. Los budistas hablan de la mente monkey mind, de la mente del mono. Entonces estamos constantemente en un sobresalto interior, en un estrés, y eso se traduce en pensamiento, en lo que tenemos que hacer, en recuerdo, en control del futuro, y ahí estamos en esta tensión interior. Entonces, obviamente cerramos los ojos y ese tráfico nos lleva hacia afuera, y el condicionamiento y la programación, ya de algunos siglos, ¿cierto?, nos lleva hacia afuera. Pues eso cuesta. Y mucha gente se sienta a meditar y están con la intención de hacerlo, están como porque saben y que les va a servir, tienen intuición, pero empiezan esta guerrilla interior y piensan que la meditación no es para ellos o para ellas. Y es una lástima porque abortan un camino de crecimiento interior que es para todos al final. Yo estaba viendo y revisando algo de información porque la verdad que cuando conversamos de qué tema podíamos tomar para este conversatorio, tú me propusiste eh, muerte y meditación. Ujú. Y yo estuve pensando, bueno, qué relación puede haber entre la muerte y la meditación. Y la semana pasada estuvimos conversando del Tantra y me topé con unos textos que hablan de la petite mort, como el orgasmo, ¿no es cierto? Que es ese estado donde hay una compenetración con el ser absoluto, donde la mente desaparece y la meditación pareciera buscar también ese estado en donde uno no tiene género, no tiene identificación, no hay nombre, no hay profesión, no hay nada, sino que es solo ser. Y de forma simultánea me topé con Osho, a quien recurrentemente veo y leo, y él hablaba de la meditación es como la muerte, es ese estado donde la verdad que ya es trascendencia. Y él decía, ¿por qué tanto temor a la muerte? Si cuando se produce la muerte, bueno, tú ya no estás en el plano físico, no hay de qué preocuparse, y estás en el otro plano, que no es otra cosa que ese estado que se logra mediante una meditación profunda. Para ti, ¿cuál es la relación entre meditación y muerte, que es el tema que nos convoca hoy día? Bueno, hay muchas cosas planteadas en tu pregunta, es una gran pregunta que podríamos hablar horas de cada parte de la pregunta. Pero bueno, efectivamente, una vez tuve un maestro de meditación zen, que cuando íbamos a meditar, ya estábamos listos, decía, entren al sarcófago. La indicación era entrar al sarcófago. Y tenía toda la razón, lo fui entendiendo con el tiempo, porque es una pequeña muerte. ¿En qué sentido una pequeña muerte? Es como también al orgasmo, ¿cierto? Al orgasmo le llaman la petite mort, la pequeña muerte. Em, y el Tantra estudia esto, porque el Tantra en el fondo estudia el fenómeno energético, estudia el tejido energético de nosotros, ¿cierto? Más que estudiar el cuerpo, la biología, la materia, estudia la energía que subyace y que le da vida a la materia. Entonces, en el Tantra, justamente de lo que se trata, ¿cierto? En este caso, el Petit Mort y el orgasmo y el Tantra sexual, es que en lugar de, en el caso del hombre, ¿cierto? Del masculino, es en lugar de echar la energía hacia afuera, ¿cierto? Hacia el mundo material, hacia abajo,
¿cierto? Hacia el mundo material, hacia la creación de un nuevo niño o niña, de un nuevo ser, ¿cierto? De un nuevo niño, hacia la reproducción en esta dimensión, esa energía va subiendo, se va alquimizando y va hacia la creación del sí mismo, ¿cierto? Va subiendo y va hacia la creación del sí mismo. Entonces, ¿por qué se asemeja la meditación a la muerte? Y es de hecho una pequeña muerte, porque en el fondo, siempre en el camino místico, se trata de una sola cosa. Sea cualquiera sea la tradición mística, siempre hablan de una cosa: cómo saltar de la conciencia local a la conciencia total. La conciencia local tiene que ver con la conciencia que está anclada en nuestro sistema psicosomático, en nuestro cuerpo-mente, ¿cierto? Y cómo saltar, y en esa conciencia local está encerrada, está aprisionada, por decirlo así, la conciencia total. De hecho, Santa Teresa de Ávila decía en sus poemas místicos, ¿cierto? Eh, Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Entonces, claro, era como que nosotros vivimos en esta conciencia local, en la conciencia operada por el ego, en la materia, con los órganos de los sentidos hacia afuera, operando sobre las cosas, ¿cierto? Vivimos en eso, pero no vivimos dentro de nosotros mismos, no vivimos en nuestro ser esencial, vivimos en nuestro ser aparente. Entonces, vivo sin vivir en mí. Entonces, y tan alta vida espero, porque tenemos esa promesa, ¿cierto?, de paraíso, esa promesa de conciencia total, que muere en esta vida chata de la tercera dimensión, en blanco y negro, que muere porque, ¿cierto?, que muere en esta, que languidece en esta vida porque no muere. ¿Y qué es lo que tiene que morir? Tiene que morir el ego, ¿cierto? Tiene que morir el yo pequeño para poder, para poder liberar el alma, para poder liberar el sí mismo. Entonces, en ese sentido, la meditación es una pequeña muerte, porque ¿qué es lo que hacemos cuando meditamos? Cuando meditamos, ¿cierto? Vamos de una u otra manera cerrando los sentidos físicos, cerrando, calmando, ¿cierto?, la mente, vamos cerrando nuestras conexiones hacia afuera, ¿cierto?, hacia el mundo, vamos cerrando nuestras conexiones hacia el pasado, hacia el futuro, y vamos llevando nuestra atención a la respiración, al fenómeno de la respiración. Y por eso es tan bonito la meditación más pura, la meditación desnuda, la meditación que consiste en atención plena a la respiración. Porque cuando nos conectamos ahí, ¿cierto? La respiración está antes del yo, es anterior al yo. La respiración está siempre, ¿cierto? El yo se desarrolla a partir de los 2, 3 años, entre los 3 y los 5 años, según el psicoanálisis. Respiramos de mucho antes. Cuando dormimos y se pierde el yo, ¿cierto?, la conciencia, está la respiración. Entonces es llevar la atención a un fenómeno rítmico, ¿cierto?, que es anterior y trascendente al yo. Y eso nos va abriendo las puertas a nuestro interior, a nuestra noche interna. Cerramos los sentidos físicos, como que morimos al mundo, morimos a la materia, ¿cierto? Nos balanceamos en una postura con la columna recta, ¿cierto? En que ya ni siquiera el cerebro tiene que estar preocupado del equilibrio, porque estamos perfectamente equilibrados. De alguna manera provocamos una deprivación sensorial, invertimos la mirada, ¿cierto? Y entramos en lo que es nuestro cuerpo energético, en el Tantra. Y ahí empieza, ¿cierto?, como decía San Juan de la Cruz, otro poeta místico, nos vamos el alma se va por la secreta escala disfrazada, que es la escala de los chakras, ¿cierto? En este ascenso energético, ¿cierto?, hacia el encuentro y hacia la fusión con la conciencia total, con esa conciencia total que tiene tantos nombres: conciencia cósmica, campo unificado, pero de una u otra manera tenemos que morir, ¿cierto?, al yo pequeño
para nacer al sí mismo. Y es el sentido de la meditación como una tecnología mística y que está presente de una u otra manera en la mística contemplativa, en el yoga, en el taoísmo, en el zen, en fin, en todas las ramas místicas de las grandes tradiciones. Entonces, tenemos que morir, sí, es una petit mort, para nacer a ese espacio de conciencia total. Ignacio, en ese proceso de cierta forma de muerte del ego, una vez lo vimos, o más bien tú me lo ilustraste a mí, a través del enegrama, cómo uno puede identificar, ¿no es cierto?, el tipo de personalidad que uno tiene, el ego, que finalmente es el más eh, presente en uno, y pareciera ser que irremediablemente el crecimiento espiritual o el ir en este camino que identificamos como un camino de expansión de conciencia implica empezar a derribar esas estructuras, lo que hemos formado como identificación del yo. Y ese es un proceso doloroso, eh, porque ese yo, de cierta forma, también ha logrado cosas. Ese yo es el que nos ha acompañado hasta el momento en que uno se da cuenta que hay que empezar a botar ciertas estructuras. Quisiera llevarte a un espacio más íntimo. Me gustaría saber cómo has vivido tú ese encuentro con tu propio ego, la identificación de lo que tú interpretabas que era el Ignacio Parada, que es psiquiatra, que medita, que hace todas las actividades habidas y por haber, que es papá, que es pareja, que es hijo, etcétera. Y ese proceso de empezar a poco a poco votar, destruir, dejar atrás, no sé cuál es la expresión correcta, para empezar a realmente expandirte en tu esencia. Y las preguntas de Rodolfo, son las medias preguntas. Muy bien, te felicito. Está, Muy bien, está muy bien. pelúa la Bueno, conversación. no, no, está buena la conversa, me alegro, me alegro. El yo, como tú decías, es un logro de la evolución, es un logro evolutivo, o sea, de todas maneras tenemos que pasar por el yo es autoconciencia. Primero surgimos de la subconsciencia, de la inconsciencia surgimos a la subconsciencia, ¿cierto? Y de ahí vamos surgiendo la autoconciencia. Y ese surgimiento, esa emergencia de la autoconciencia es el puente y el camino que tenemos que hacer para llegar a integrar un ego maduro y pasar a la supraconciencia. O sea, es un camino necesario y es un logro evolutivo, es lo que nos diferencia, ¿cierto? El desarrollo del yo, ¿cierto? Y el desarrollo de esta conciencia local, que en el fondo esta autoconciencia es el desarrollo de la conciencia local, y esa es necesaria para llegar en el proceso de individuación, que es cuando el yo, que es un conjunto de la personalidad, es un conjunto de yoes, de subpersonalidades, ¿cierto? Se logran integrar, aceptar, armonizar de alguna manera y se funde en el sí mismo, en el uno. Entonces, esta conciencia fragmentada, local, que es como un espejo roto que se pegaron las partes y distorsiona la mirada hacia la realidad, ¿cierto? Finalmente es como que se empieza a integrar y se empieza a volver una, y ahí el ego maduro, cuando se integra, ¿cierto? El cuerpo y la mente, los instintos, ¿cierto? Con la voluntad, en el fondo es el hacer, el pensar y el sentir alineados, aparece, ¿cierto? Se abre la puerta a esa conciencia superior amplia. Entonces, claro, hay momentos y uno se apega a ese yo. Uno se apega porque el yo en su momento fue un instrumento de sobrevivencia, ¿cierto? Es como que en un momento dado en el camino habían espinas y tuvimos que ponerle unos zapatos, ¿cierto? Para pasar por sobre las espinas, porque si no nos íbamos a herir, no había caso.
¿Cómo pasar esa parte del camino con todas esas espinas? Bueno, nos pusimos los zapatos y fuimos pasando, pero resulta que después seguimos creciendo y los zapatos nos quedaron chicos, pero no los asumimos como que eran parte de nuestro cuerpo y nos apegamos a los zapatos, ¿cierto? Así como nos apegamos a las máscaras para ser aceptados, ¿cierto? Para ser queridos, en fin, para ser considerados. Entonces, después sacarse las máscaras, sacarse esos zapatos, sacarse el yo para que aparezca lo que llaman en el Zen, el rostro que teníamos antes de nacer, ¿cierto? Para que aparezca esa conciencia anterior y trascendente, duele, duele, sí, porque fue pegado, es una pegatina, el yo a punta el miedo fue construyendo el yo, es un instrumento, es como el centro operativa, el centro operativo, el centro de la supervivencia. Entonces, claro, en el camino, pero ese mismo apego al yo, sacar, digo, porque igual necesitamos un yo para operar en esta dimensión. Los maestros iluminados igual seguían con su yo adelante en esto, por ejemplo, en esto del eneagrama, que por ahí hay una pregunta del eneagrama, que es como una tipología de la personalidad. Osho, por ejemplo, el Bhagwan Osho, que tú lo nombraste, ¿cierto? Gran maestro iluminado, él fue un 8 del eneagrama hasta el final, ¿cierto? Ama, por ejemplo, yo diría que es una 2 del eneagrama, hermosa ella, amorosa. Krishnamurti es un 5 del eneagrama, o sea, es una organización, un centro para operar en esta dimensión, ¿cierto? Que es necesario y que de alguna manera nacemos con eso y nos morimos con eso. Ahora, el ego se va puliendo, se va integrando, nos vamos dando cuenta, nos vamos haciendo más conscientes, ¿cierto? En la medida que vamos creciendo, y para eso son las terapias justamente, vamos reconociendo nuestro ego y vamos dándonos cuenta de cómo ese mismo mecanismo de supervivencia nos hace sufrir, ¿cierto? Nos hace apegarnos, porque en el fondo el yo es como un artilugio, un constructo, ¿cierto? Para manipular, para contramanipular, para buscar seguridad. Entonces, para poder asegurarnos en esta dimensión estresante, como hablábamos al comienzo. Entonces el yo busca seguridad de una u otra forma. El yo del 5 del eneagrama, por ejemplo, con el que me identifico, ¿cierto? Busca seguridad en el conocimiento. Entonces, para mí, ha sido súper importante empezar a olvidar. He estudiado toda la vida, he estudiado desde chico y he estudiado varias cosas, música, filosofía, medicina, psicología, etcétera, mística, claro, pero ¿qué me toca ahora, cierto? Es empezar a olvidar, es empezar a como dejar de asegurarme en los contenidos, ¿cierto? Para poder derramarme en el fondo. Entonces, en ese sentido, claro, ese es el viaje del héroe. El viaje del héroe es finalmente soltar la zona de confort que uno se ha construido con el ego, que en mi caso es el conocimiento, en otro caso es, por ejemplo, el perfeccionismo, ¿cierto? El uno, entonces tiene que ser todo perfecto, obsesivamente perfecto para poder estar seguro de que las cosas van a resultar y es la manera para poder controlar el mundo y estar con menos ansiedad, ¿te fijas? Eh, y así, entonces, en ese sentido, claro, llega un momento en que uno se empieza a desapegar de la figurita del personaje que ha construido para ir más allá. Y ahí, en realidad, más que dolor y eso, eh, no es dolor, es más bien enfrentarse con el miedo. Más bien eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si suelto esto? ¿Qué pasa si suelto mis mecanismos de seguridad? ¿Cierto? El 3 por ejemplo, del eneagrama, es la vanidad, es la autoimagen, se asegura en la autoimagen. Entonces el 3 empieza a ser viejo,
y empieza a perder su imagen y se empieza a insegurizar, o el 3 también es exitista, entonces deja de tener éxito, le va mal, pierde eficiencia en su trabajo, y el personaje se empieza a decaer y empieza a perder seguridad en sí mismo, en sus acciones, y viene el miedo, ¿cierto? Entonces, más que el sufrimiento de desapego del yo, ¿cierto? El sufrimiento es más bien darse cuenta cómo el apego al yo produce problemas en la vida, ¿cierto? Ahí está el sufrimiento. Pero el soltar el yo tiene que ver más con atravesar, ¿cierto? En el viaje del héroe, cuando está ahí el héroe, la heroína en su zona de confort, ¿cierto? Construida por el ego, tiene que atravesar un umbral, y en ese umbral hay dos dragones. Entonces es el miedo de que están los dragones y de alguna u otra manera hay que derrotar esos dragones para echar a andar en el camino de sí mismo. Y es muy bonita esa imagen porque una vez que uno atraviesa, ¿cierto?, ese umbral y derrota a los dragones, que uno es el dragón femenino, la dragona, y otro es el dragón masculino, una es mamá y otra es papá, ¿cierto? Entonces la dragona le dice, no, mijito, quédese aquí nomás, que está calentito, ¿para qué va a ir para allá y todo? Y el dragón masculino le dice, no, no vayas, si tú no te la puedes, ¿qué vas a hacer allá afuera? No estás suficientemente capacitado, tienes que estudiar más, trabajar más, esforzarte más, etc. Entonces, atravesar ese umbral que está ahí guardado por esos dragones, que son nuestras propias creencias finalmente, implica un acto de coraje. Entonces es más miedo que dolor, y a ese miedo, ¿cierto?, hay que ponerle coraje. Y ahí viene el héroe, la heroína, el guerrero, la guerrera, ¿cierto?, que atraviesa, y ahí entra en el sendero, en el camino de individuación, como llama Jung. Y ahí en el sendero y arriba en el cerro, ¿cierto? Se ve como un castillo y se ve en el caso del masculino, se ve una mujer hermosa, ¿cierto? Que es como la personificación del alma, atravesando, sacándose las creencias, ¿cierto? En la programación femenina y la programación masculina, atravesando, uno va al encuentro, ¿cierto? Al encuentro de su alma y a la morada, a esa morada que en el fondo es el sí mismo. Entonces es más miedo que dolor. El dolor está causado justamente por el apego al ego. El apego al ego. Mm. Oye, Ignacio, y para una persona que, por ejemplo, no está familiarizada con el eneagrama o tan particularmente con la meditación, ¿cómo puede tratar de identificar aquello que realmente debe ser dejado atrás de su ego? Porque yo a veces siento, y en esto a lo mejor quizás estoy muy equivocado, que siempre se habla del ego con un cierto tono, yo diría, como algo contra lo que hay que luchar. Y en el ego va todo lo que nos ha identificado, que no necesariamente, pienso, debiera ser dejado atrás. ¿Cómo yo puedo identificar aquello que realmente sigue siendo coherente conmigo y no me limita, aquello que sigue siendo parte de mi esencia, pero que también es parte de este ego o personalidad, esto que me define? ¿Cómo puedo entrar a una diferenciación, a una eh, determinación precisa de qué es lo que realmente debiera en un proceso de expansión de conciencia comenzar a dejar de lado o a trabajar o a soltar, etcétera? ¿Y qué es lo que pareciera razonable que uno pudiera mantener, fortalecer o incluso acomodar? A lo mejor puede haber matices en ese trabajo, pero no necesariamente esto es barrer en un 100%, o a lo mejor tú consideras que sí hay que hacerlo 100%. Ya, mira, en el camino, ¿cierto? Tenemos dos, para avanzar en el camino hacia la conciencia mayor, hacia la conciencia del sí mismo, hay dos patas. Una es la identificación del ego, ¿cierto? Esta falsa identidad.
Y la otra es ir habitando, en la medida que se nos va abriendo esa conciencia, ese espacio mayor de nosotros mismos, ¿cierto? Ir habitándolo. Entonces, en relación a tu pregunta, ¿qué pasa con el ego? ¿Por qué es importante conocer el ego? Es muy importante porque hay aspectos del ego que son conscientes y otros aspectos que son reprimidos, que no los vemos. Entonces, cuando vemos el eneagrama, por ejemplo, que muestra que es una herramienta magnífica, ¿cierto? Y que muestra todo como cuáles son los rasgos del ego de cada tipo de personalidad, ¿cierto? A propósito, no es tan difícil encontrar el eneatipo de uno e ir a ese eneatipo, leerlo, verlo, y uno se encuentra con cosas que sí, que lo identifican, y otras cosas que no tanto. La parte consciente del ego, uno se mata de la risa porque se conoce ya, en fin, pero la parte más inconsciente del ego, la parte más reprimida, es ese yo que no calza con el yo social, pero que es yo, ¿cierto? Y que lo escondemos porque no encaja y tiene miedo, en fin. Eso que escondemos lo proyectamos afuera, lo vemos en terceros. Entonces, ¿cómo puede ser tan pesado aquí y allá? Y aquí, y en el fondo estamos proyectando nuestra propia pesadez. Entonces va dificultando nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro medio, ¿cierto? Con nuestro prójimo. Entonces, por eso es tan importante, porque en la medida que vamos conociendo a nuestro ego y los aspectos más ocultos de las mil caras del ego, ¿cierto? Y las caras ocultas, empezamos a dejar de proyectar en tercero. Ya no necesitamos esta triangulación para conocernos y seguir avanzando. Por lo tanto, el camino empieza a cortarse. Generalmente triangulamos hacia afuera para poder encontrar aspectos nuestros oscuros. Entonces, en este caso, la herramienta del eneagrama nos facilita la comprensión, es como un espejo. En lugar de tener a alguien y tener una mala experiencia, una insatisfacción, un quiebre de relaciones y perdernos al otro como es, perdernos la naturaleza del otro, de la otra persona, porque nosotros estamos proyectándole encima una visión, una mirada, ¿cierto? El eneagrama es como que nos pone un espejo para poder y nos refleja esas partes más ocultas de nosotros mismos. Entonces vamos integrando este ego, lo vamos conociendo y ya dejamos de proyectar. Y cuando dejamos de proyectar afuera, cuando dejamos de triangular la información, nuestro crecimiento interior se dispara. Ahí empieza, ahí ya es un ego maduro, en el minuto en que cesa la proyección. ¿Te fijas? La proyección en muchos campos, por ejemplo, eh, bueno, ahí está la proyección de los arquetipos también, en fin. Pero en esta pregunta que tú me haces, una medida, una medida que podemos tener de nuestro avance en relación a a nuestro autoconocimiento, en este caso de las mil caras del ego, es cuando dejamos de proyectar en terceros y liquidar nuestro mundo afectivo, social, con nuestra propia proyección y nos perdemos la naturaleza del otro. El otro tiene una luz increíble y nosotros estamos contaminando la mirada, contaminando ese encuentro con la proyección de nuestro propio ego reprimido, inconsciente. Entonces, en ese sentido, esta herramienta del eneagrama es un espejo que nos hace ver aquello, darnos cuenta, asumirlo, ¿cierto? Asumirlo. Y asumirlo significa muchas veces también ver por qué desarrollamos esa forma, ¿cierto? Ese mecanismo de defensa, esa resistencia a la vida y el por qué está relacionado con traumas que vivimos, fue manera de superar traumas. Entonces ahí vienen dolores, claro, nos enfrentamos a nuestras heridas internas, a nuestro niño herido, a nuestra niña herida. Entonces, en ese sentido, la terapia es muy importante en el camino porque va integrando nuestro consciente, nuestro inconsciente, y una vez que dejamos de reaccionar y dejamos de proyectar, ya estamos en un camino, estamos en una autopista, por decirlo así, hacia la conciencia mayor, Estamos en la ruta. en ruta total.
Ignacio, mira, han hecho varias preguntas sobre el eneagrama, entonces me Ya. gustaría, aunque nos desviemos un poquito del tema, si pudiéramos dar un pincelazo a la herramienta del eneagrama, la descripción, no en detalle obviamente de cada uno de los 9 eneatipos, pero un poco cómo funciona, de qué se trata para que todos estemos con una información básica común. Bueno, como decía, el eneagrama es un instrumento de autoconocimiento, una herramienta magnífica, ¿cierto? Que nos muestra quién es, cuál es el tipo de nuestro yo, ¿cierto? ¿Qué es este yo que creemos que somos? Tiene muchos rasgos y características. En el caso del eneagrama se divide en 9 tipos, ¿cierto? Entonces tenemos el uno, que es el perfeccionista. Seguramente ustedes han visto gente perfeccionista, obsesiva y que además es un tanto iracunda, estructurada. Es como el arquetipo de los jueces, el juez, ¿cierto? Lleno de juicio, de crítica, ¿ya? El 2 tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con ese que da, pero eh, da para recibir, entra, se entrega, pero se entrega con un qué, se entrega para que lo adulen, adula para ser adulado, ¿cierto? El 3 tiene que ver con la vanidad, con la autoimagen, que se afirma mucho en su autoimagen, en la forma, en el exitismo, ¿cierto? Entonces es prisionero de la forma, prisionero de la imagen. eh, el 3 es como el puer eternus, prisionero de la imagen de la eterna juventud. Eh, es muy fácil ver a un 3 o a una 3, ¿cierto? Uno inmediatamente se da cuenta. El maquillaje, la ropa, la última moda, afirmando, ¿cierto? Esa, ese miedo de no ser aceptado o aceptada en su forma, en su apariencia. El 4 es muy sensible, es un lindo negativo, pero también es la envidia, ¿cierto? Es la sensibilidad en exceso, tiene una herida de rechazo, una herida de aceptación que es transversal a todos, pero en el 4 es como la que más siente la herida de rechazo o el que más siente. Entonces, muchos artistas son 4. Y los artistas dicen, mientras más duela y mientras mayor es la creación, es como que se conectan a través del sentir profundo. Es muy lindo el eneatipo 4. El 5, ¿cierto? El 5 es el apegado al conocimiento, si ya lo vimos. Y se disocia más de los sentimientos, es como medio esquizoide, ¿cierto? Se disocia de los propios sentimientos. El 6, como que el rasgo central del 6 es el miedo, la paranoia, desconfianza, podré, la desconfianza de sí mismo. Es lindo el 6, son muy buenos amigos. El 6 con alas 7, de hecho, le llaman el amigote. El 7 es el que tiene muy buen sí, se sobrevende, eh, evita la ansiedad y evita el dolor a través de hacer cosas y de llenarse de cosas y de planes. Es experto en planning, ¿cierto? Siempre está con la agenda llena y moviéndose y haciendo cosas en el mundo y pasándolo bien, etcétera, para evitar el encuentro consigo mismo y con sus dolores. El 8, el 8 es como el padrino, es como medio mafioso el 8, ¿cierto? 8 era 8, de hecho. Tiene un poder personal y como que atemoriza. Es medio matón. Entonces, como que se asegura un poco en el matonaje de los demás. Tiene mucha fuerza, son grandes líderes, pero es fregado, puede ser bien pesado y puede ser un tanto violento. Y el 9 le llaman el pacificador, porque es bonito el 9, pero el 9 es como un poco robótico, un poco zombie, es como desconectado, ¿cierto? Es disociado. El 9 es el típico que la pareja le está hablando de los problemas que tienen y el 9 está pensando y le dice que sí, sí, pero está en otra, está pensando en otras cosas. Es como que no siente, no se conecta, es desconectado porque evita el conflicto. Es un gran evitador de conflicto, entonces por eso le llaman el pacificador, pero en realidad no es pacificador, es evitador de conflicto.
Entonces, a través de la disociación. Entonces, bueno, y cada número tiene un ala, ¿cierto? Por ejemplo, el 1 puede ser con ala 9, con ala 2, en fin. Pero el hecho es que plantea, cada tipo es un tipo de ego y plantea, es como un espejo en el que nos podemos identificar y por lo tanto conocernos. Y en la medida que vamos conociendo nuestros rasgos, nuestra manera de reacción, eh, pucha, vamos aceptando aquello, pero aceptarnos no es resignarnos, ¿cierto? No es resignarnos a que eso soy así. No, justamente es conocer aquello para poder trascenderlo, para poder soltarlo, para darnos cuenta de que ya no lo necesitamos, que no es nuestra verdadera identidad, ¿cierto? Que esa es una forma que hemos tomado, nuestra psique ha tomado una determinada forma como para contramanipular este mundo que nos da miedo, que nos produce ansiedad, que nos produce angustia. Entonces contramanipulamos con esto como para acomodarnos y encajar en la Matrix. Pero ese es justamente el juego de la conciencia pequeña. Pero una vez que conocemos eso, podemos ir soltando, viendo que no nos morimos, ni que, por el contrario, que nos vamos expandiendo, que vamos ganando en seguridad en la vida misma, que ya no necesitamos establecer la seguridad en este artilugio, ¿cierto? En estos rasgos, en esta manera de ser. Entonces se va como trasladando la seguridad a una seguridad mayor, que es la confianza en la propia vida, es una confianza más en la esencia, en nuestro núcleo esencial. Entonces, es parte del camino, ayuda a conocerlo sin duda. Y ahí están las terapias, ¿cierto? Y los cursos de enneagrama y todo aquello. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado está la meditación pura, que en el fondo es a través de una técnica tan simple como llevar la atención a la respiración, poder desapegarnos de la mente, donde está todo este programa, ¿cierto?, del ego y esta identidad que se refleja también en el enneagrama, ¿cierto?, y que aparece, pero lo soltamos, y a punta de soltar y aceptar el momento presente, empezamos a habitar un espacio diferente. Toda esta forma, este personaje, ¿cierto?, esta construcción, el tejido de este personaje, tiene un fondo. Finalmente este personaje son palabras y esas palabras llevan a reacciones, ¿cierto? Pero hay un fondo. Y en la meditación lo que hacemos es pasar de la figura del personaje al fondo y empezar a habitar ese fondo psíquico. Y ahí es cuando empieza también, eh, ese es el momento mágico, es el momento mágico en que podemos empezar a trasladar la identidad de este yo nervioso, ¿cierto? Controlador, manipulador, eh, 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 evitativo, etcétera, empezar a controlar, a trasladar la identidad desde ahí a ese fondo. Este yo es así porque desconfía, porque tiene miedo, es subsidiario del miedo a la vida. Y cuando empezamos a soltar esto, ¿cierto? Y empieza a quebrarse esta estructura del yo, entre por la fractura de esta estructura empieza a filtrarse esta luz del fondo. Y empezamos a entrar ahí por esa luz del fondo, hacia el fondo, hacia el fondo, y ahí entramos en un terreno, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que ocurre en las experiencias cercanas a la muerte? Entramos en un espacio de luz, de amor incondicional, de no esfuerzo, de paz, de confianza en la existencia. Entonces, la calidad de vida cambia, cambia. Y no es que nos olvidemos de la vida aquí en este plano, en esta tercera dimensión, no, no, porque el yo queda mucho más liviano, queda como un sistema operativo, ¿cierto? Pero está integrado, es una parte de este yo esencial mayor, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, encuentra guía, ¿cierto? Encuentra guía en el sí mismo. Encuentra guía en los maestros, en los guías espirituales mismos. Encuentra guía en la intuición. Entonces, opera en este mundo a través de la personalidad, pero una personalidad mucho más desahogada, pero es el sí mismo que está operando a través de este yo más concreto, ¿cierto? Que tiene el match, la correspondencia con esta tercera dimensión.
Ignacio, cuando hablamos de que la meditación produce ese estado mágico, por decirlo de alguna forma, que es de expansión, con esta conciencia mayor, no individual, ¿cómo podemos manejar, eh, mantenernos en ese estado de conexión cuando me echan de la pega y no tengo plata para pagar las cuentas, cuando me separo y no puedo ver a mis hijos, cuando mi papá tiene un accidente y está grave o muere? Sí, ¿Cómo mantenerse en este estado de conexión y de efectivamente expansión de conciencia donde uno tiene esa noción o esa certidumbre de que hubiese un plan maestro casi, en donde todo encaja perfectamente, pero cuando nos venimos al momento presente y estamos viviendo en la tercera dimensión y estamos lidiando con eso y eso me genera sufrimiento y veo injusticia y veo cómo, cómo hago congeniar y jugar todos estos factores en un rol armónico que me mantengan en claro. coherencia, en conciencia Está buena la pregunta. Bueno, de hecho hay un plan maestro y hay una inteligencia increíble, ¿cierto? superior. Que Sí. superior, que es capaz de hacer girar las galaxias, los planetas, de crecer las flores, en fin, eso es así. Y de hecho, parte del plan maestro son nuestras propias dificultades, nuestros karmas en esta encarnación. Ahora, la meditación es una educación de la atención. En esta vida nos pueden pasar muchas cosas, como tú dices. Podemos tener un día, otro día no tener nada, estar desesperados por temas económicos, por la salud de un hijo, el dolor de una pérdida. Pueden pasar muchas cosas. De hecho, ocurren, ¿cierto? A nivel colectivo incluso está ocurriendo un tremendo movimiento ahora, ¿cierto? Ahora, la meditación es una educación de la atención. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es muy interesante. Mira, fíjate que en la neurociencia, que ha ido estudiando los fenómenos que ocurren en el sistema nervioso central, en el cerebro, cuando en los meditantes, con la ilusión de descubrir que la conciencia se origina en el cerebro y que todo se debe al cerebro, pero que es una ilusión, porque al final no tiene ni una sola hipótesis, ni una sola teoría de cómo la conciencia puede originarse en el cerebro. De hecho, a este tema de la conciencia y que no tienen teoría, lo llaman con una sigla, bien divertida. La sigla es PDC, que no es precisamente el Partido Demócrata Cristiano, no, PDC es el problema de la conciencia. Lo tienen ahí vivo porque no saben cómo explicarlo, desde el materialismo. Bueno, pero igual han hecho unos estudios, ¿cierto? Han puesto su tecnología y su método para estudiar a la gente que medita. ¿Y qué pasa con la gente? Y entonces lo que vieron es lo siguiente, que la gente que medita, de una u otra manera, entra como en un silencio neuronal. Ese silencio neuronal es el equivalente al estado de atención. La gente que no medita, en general, está puesto en el sistema por default, que se llama, que es una activación, ¿cierto? Un tráfico eléctrico, un encendido así electroquímico de las neuronas y está en todas las vías andando, es como un taco. Entonces, lo que han visto es que ese estado, esa mente inquieta, esa mente divagante, es una mente infeliz. O sea, que el estado de funcionar de la desatención, ¿cierto? Produce de una u otra manera un estado de insatisfacción vital. En cambio, el estado de atención, este estado de silencio neuronal, de espacio interior, produce, está correlacionado totalmente con un estado de satisfacción vital. Entonces, sea cual sea lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, lo que nos esté pasando, es muy distinto
cómo lo enfrentamos. Si nosotros estamos atentos a lo que está pasando, es muy distinto que si nosotros estamos desatentos y operando con eso desde nuestro estado por default, ¿cierto? Desde la desatención, desde nuestros prejuicios, rollos, desde el caos interior, es muy diferente. De hecho, podemos estar operando de la red por default, desde el caos interior, desde el boche interno, con algo que nos gusta mucho, y una vez que pasa la novedad, la satisfacción termina, y vamos con otra cosa, y con otra cosa, y de ahí la ansiedad, una cosa y otra. Versus que podemos estar operando sobre algo difícil en la vida, un dolor físico, una pérdida, pero en estado de atención, y de una u otra manera, ese momento es mucho más satisfactorio. Por lo tanto, no depende tanto del qué como del cómo. Eso es muy importante. Em, Al final, la felicidad, ¿cómo podríamos definir qué es lo que es la felicidad? La felicidad es una capacidad. ¿Y cuál es? Es la capacidad para abrirnos al instante presente. Ahí está la clave de la felicidad, es una capacidad para abrirnos al instante presente, sea el que sea. De hecho, por ejemplo, cuando murió mi madre, ¿cierto? Mi mamita, que la quise mucho, por cierto, y le estoy muy agradecido siempre, eh, obvio que tuve mucha pena, y la lloré, y le agradecí, y fue súper intenso todo ese momento, el proceso de su morir. Em, y estuve varios días así en esa atención abierto al instante presente. Pero junto con esa pena y el dolor, un dolor de amor, ¿cierto? Un dolor de gratitud, de nostalgia, de melancolía, de todo eso, yo decía, pero ¿cómo es posible? Porque siento como una felicidad, ¿te fijas? ¿Cómo puedo estar sintiendo como una felicidad en este momento de pérdida, de duelo? Y era justamente aquello. Tiene que ver con la atención, con estar presente. La propia presencia en cualquier situación genera como una satisfacción. Ahora, yo entiendo que hay casos y casos y que es súper difícil meditar si uno está muerto de frío, muerto de hambre. Por lo tanto, tenemos que velar por la equidad en este mundo y porque todos tengan oportunidad y se puedan desarrollar y que no haya niños pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es parte y es parte de nuestra empatía, de nuestra compasión, es parte de nuestro deber de estar vivos, ¿cierto? Velar por aquello y ayudar a que tengan mejores condiciones para que les sea más fácil, ¿cierto? El poder entrar en estos estados de atención y de satisfacción vital. Sin embargo, hay mucha gente que ya tiene todo eso, ¿cierto? Que está lleno de bienes y bienes económicos aquí y allá y lo pasan pésimo. Tampoco se trata de ser millonario o esto para ser feliz, si no sería muy simple, sería cosa de ya, me concentro en tener lucas y voy a ser feliz. No, no, no. Por el contrario, o sea, lo, lo- los récords, los registros de infelicidad en las diferentes clases sociales son más o menos parejos. Entonces tampoco se trata de tener muchas condiciones para poder tener una satisfacción vital y una felicidad profunda en el existir. En general, es la mente la que pone condiciones. Cuando jubile, cuando tenga tantos ahorros, cuando me compre no sé qué, cuando encuentre a la mujer de mis sueños o al hombre de mis sueños, qué sé yo, puras condiciones para entonces ser feliz. Y eso está deseado en su origen, porque todo eso está puesto en una virtualidad de futuro que no existe, y la felicidad tiene que ver con la capacidad para abrirse al instante presente. Y eso es lo que fortalece el entrenamiento de la meditación. Y por esa capacidad para estar en el instante presente es como la pupila por la cual entramos
el ojo de la aguja, ¿cierto? Que decía, Jesús decía, antes va a entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, una cosa así era, ¿cierto? Porque es el instante presente, es el ojo de la aguja, es la pupila por la cual ¡fum! Entramos a esa dimensión interior, entramos a nosotros mismos, ¿cierto? A esa dimensión de conciencia expandida, de luz, de amor incondicional, de goce profundo. Ignacio, para ir terminando, yo cuando hice un programa de acompañamiento contigo de 3 meses, que lo recuerdo como lo atesoro, la verdad, eso es lo que representa para mí. Cada vez que nos juntábamos, que era una vez a la semana, yo me reservaba media hora después para tomarme un café debajo de tu oficina, que en ese tiempo estaba en Las Condes, para reflexionar en lo que tú hablabas. Tomaba mis notas, tú me conoces, soy bien disciplinado, me leía mis libros que tú me dabas, los conversábamos, los compartíamos, pero descubrí muchas cosas. Eh, y para mí el mayor aporte de ese acompañamiento era escucharte cuando tú te pegabas estas voladas así sobre la existencia, la conciencia y todo eso. Para ser respetuosos del horario, te quisiera pedir que con la confianza que nos tenemos, te tome los 5 minutos que nos quedan según la programación que teníamos para dirigirte a, no sé, creo que hay casi 160 personas hoy día escuchándote. ¿Qué es lo que te gustaría eh, como persona que se ha dedicado de manera muy importante a la meditación, a contribuir con mucha gente, a dedicarle tiempo a una expansión propia, con tus propias noches oscuras como todo? ¿Qué te gustaría transmitirle a quienes te están escuchando hoy día sobre temas que yo considero que son tan trascendentes y que ahora está habiendo un espacio de verdad para poder discutirlas, para poder mostrarnos vulnerables? Cada vez hay mayor posibilidades de empezar a mostrarnos un poquito más como somos, reconociendo que cuando nos encogemos de hombros somos todos bastante miedosos, ansiosos, y estamos como, siento yo, enfocándonos en un camino donde claramente hay una intuición muy poderosa de que efectivamente hay un camino, hay un objetivo, y vamos todos avanzando con, creo yo, y aspiro a que sea así, con mayor conciencia. En ese contexto, ¿qué te gustaría transmitirle a la gente que te está escuchando hoy día? Recuerdo ese periodo de 3 meses. Fue muy bonito porque en el fondo es una invitación, ¿te fijas? Para mí tu presencia es una invitación, tu propia profundidad es una invitación a fluir en una especie de canalización, a fluir en una profundidad porque hay un receptor. Entonces le agradezco a los 159 que somos aquí, ¿cierto? Porque son receptores, ¿cierto? Profundos, hermosos, hermosas, de, eh, de un mensaje, de una experiencia. Entonces, desde ahí, ¿cierto? Me gustaría transmitirles que eso que hablamos del sí mismo, ¿cierto? De esa conciencia, de esa ultra realidad que se expresa en las experiencias cercanas a la muerte, ¿cierto? De esa luz, ¿cierto? Que las experiencias cercanas a la muerte dicen que cuando atraviesan el velo, ¿cierto? Y dejan el yo, ¿cierto? En la unidad psicosomática y atraviesan el velo, se encuentran con una luz como si fuera de 1.000.000 de soles y con un amor que es como estar 1.000.000 de veces enamorado,
¿cierto? Y nos cuentan toda esa magnificencia y esa sensación de unidad, ese, ese vuelo místico que tienen las experiencias cercanas a la muerte, o cuando uno lee los poemas de Santa Teresa de Ávila o de San Juan de la Cruz, ¿cierto? O escucha a los maestros, ¿cierto? Cuando van derramando su propia experiencia de conciencia, lo que me gustaría decirles es que eso está aquí y ahora, que eso no es una tierra prometida por allá, eso lo tenemos todos aquí y ahora. En la medida una, es un darse cuenta, es como una decisión, es una decisión entrar, ¿cierto? Está en tu interior, está en mi interior. Eso no es algo que está allá. No necesitamos salir de nosotros mismos, necesitamos entrar, ¿cierto? Lo tenemos totalmente a la mano. Es en nuestra propia vida. Entonces es algo que podemos disfrutar y gozar ahora. Em, Justamente lo que demora ese encuentro con nosotros mismos es esto de estar esperando, ¿cierto? Ya se acabó el tiempo de los mediadores, ya como que la mediación ya no existe, de los sacerdotes, ya no, ya es directo, es como que antes cuando uno sacaba una foto, cuando uno sacaba una foto con la máquina tenía que ir al laboratorio, que el negativo, que la cuestión, ir a buscar los papeles, andar en micro para arriba, para abajo. Había toda una mediación en la acción. Ahora no. Ahora uno agarra el celular, claro, hay una mediación tecnológica que saca la foto digital y ahí está, la ve al tiro. Así son los tiempos ahora, así está de empinada hacia arriba la curva evolutiva. Hace 1000 años atrás, por ahí por el año 1000, a un místico sufi, ¿cierto? Al-Halail, dijo lo siguiente. A él le llamaban el corazón, el tejedor de corazones, es como el Jesucito de los sufis, era puro amor, el tejedor de corazones. Y dijo lo siguiente, Dios es yo y yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Dios es yo y yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Miren lo que dijo. En el fondo, cuando se sacaba el yo, la propia limitación de la programación del ego de encima, era Dios. Está ahí. Entonces, bueno, por decir eso, en ese momento de la historia, hace 1000 años atrás, no solo, lo mataron 4 veces. Lo mataron, lo, eh, primero lo colgaron, después lo descuartizaron, después lo decapitaron y finalmente lo quemaron. Bueno, la conciencia colectiva ha avanzado y ya podemos decir eso, ¿cierto? Y él dijo, además, Al-Halail dijo, él era partidario de una aproximación a lo místico sin intermediarios, sin terceras personas y sin ritos, sin circo. Entonces lo que Al-Halail, el tejedor de corazones, dijo hace un poco más de 1000 años atrás, nosotros estamos en condiciones de hacerlo aquí y ahora. Somos benditos de existir en este tiempo, ¿cierto? Elegimos encarnar en este momento y le achuntamos porque en este minuto podemos desarrollarnos aquí y ahora. Cada vez que nos sentamos a meditar, cada vez que cerramos los ojos, soltamos la tensión de nuestro cuerpo, nos equilibramos, entramos en un trance místico. Cada vez que ponemos la atención en nuestra respiración, sentados meditando, entramos en un trance místico, en esa pequeña muerte, en un trance místico suave, familiar, cercano, cotidiano. Entonces, eh, podemos experimentar ese ser divino que somos día a día, momento a momento. Y la meditación, ¿cierto? El acto de meditar se empieza a expresar en el tiempo, en la post-meditación. Y podemos traer ese Dios es yo y yo soy Dios cuando dejo de ser yo a nuestras relaciones, a nuestra relación con la naturaleza, con las parejas, con los hijos, con los padres, con las cosas, ¿cierto? Y es la manera para ir cambiando el mundo, es la manera para ir cambiando de fondo
el mundo, en nuestra manera de embellecer el mundo, transformar a partir de la propia transformación, ir aportando a la transformación global. Entonces, la invitación es esa. Podemos realizar nuestro ser divino aquí y ahora, a cada momento, en cada meditación, y traerlo a nuestra vida cotidiana. Y se derrama como pura luz y como puro amor. Así que, hermosos, hermosas, muchas gracias por vuestra presencia. Ha sido, mira, partí medio agitado con la guerrilla tecnológica y la luz y todo, y ahora estoy en un estado súper expansivo y se los agradezco. Se los agradezco de corazón. No, Igual que a ti, muchas gracias Rodolfo. a ti. Casi me dieron ganas de decir amén y namaste. Nada más que agradecerte y de verdad es un placer siempre conversar contigo y poder tener la posibilidad de escucharte. Así que te mando un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande, querido Rodolfo. Namaste a todos. Muchas gracias. Namaste, gracias. Buenas noches. Namaste, Muchas gracias. Gracias. Sí, hasta Gracias, luego. buenas noches. Gracias, Ignacio. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias. Gracias, Ignacio. Buenas noches. Chao, Mónica. Muchas gracias, buenas noches. Mónica, Gracias, buenas buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Ignacio, muchas La gracias. Yala, buenas noches. Buenas Gracias, noches a todos. buenas noches. Chao, Tere. Chao. Muy, Ya, muy, muy querido. bueno, Ignacio. Gracias. Chao, Gonzalo gracias. acá. Gonzalo. Chao, muy bien. Ignacio, Rodolfo, Gonzalo, gracias. Chao, chao. Buenísimo. También. Buenas noches, Igna. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches. Muy bueno Muy bien. lo de la post-meditación. Aplicarlo al día a día. Eso. En el yoga, en Anusara, nosotros que lo llamamos el yoga del corazón, lo tratamos de traer a la pega, a la amistad, a la casa, al supermercado. La post-yoga, les voy a decir a mi amigo. Eso. Acuñamos un nuevo concepto. Buenísimo, me encantó. Bueno, buenas Chao, noches. chiquillos lindos, Buenas chiquillas noches. lindas. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Gusto. Muy Chao. bonito. Buenas Buenas noches, noches. buenísimo, como Bueno. siempre. Gracias. Chao, Mile. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Chao, linda. Chao, Javier. Buena serie, Ignacio. Gracias, Ignacio. Gracias. querido. Buenas noches, Rodo. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, Ignacio. Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias a Buenas ustedes. Mágica la sesión, Rodolfo, mágica. Preciosa. Ignacio, te quiero mucho. Chao, María Eugenia. Abrazo Chao, grande. querido. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, Rodolfo. Abrazo. Chao. Un abrazo.